El petróleo está sin duda en el centro de atención de la operación estadounidense en Venezuela. Muchos se preguntan cómo podría volver el país vecino a los niveles de producción de petróleo refinado que se vieron en los años 70 y 90. Pero en el fondo se trata también del nuevo mapa energético mundial. ¿Cómo se integra la visión de Donald Trump a la explotación petrolera en un momento en el que jugadores como China han cambiado el panorama energético global? Nos acompaña en el análisis Felipe Bernal. Entre tanto, en Venezuela se activó otra noticia clave: el comienzo de liberación de prisioneros políticos extranjeros y nacionales por orden de Jorge Rodríguez, aunque avanzando lentamente. Desde Caracas, el periodista y otrora diputado Vladimir Hessen relata cómo están las expectativas de líderes políticos sobre la transición. Hoy es viernes 9 de enero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas. El DANE reveló la cifra del IPC, el índice de precios al consumidor, que quedó en 5,1% del 2025. Esto significará que algunos productos tendrán una modificación para el 2026 con respecto al IPC. Son 12 rubros específicamente que verán ese aumento: los bienes y servicios para el hogar, recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, servicios públicos como agua, luz, gas, arriendo, combustibles, muebles y artículos para el hogar y conservación ordinaria de la vivienda, vestimenta, salud, transporte, información y comunicación, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios diversos. Pues así queda entonces el IPC. La variación anual es de 5,1 o 5,10%. Eso significa que, por ejemplo, en arriendos, un arriendo de 1 millón de pesos quedará ahora en 1.051.000 pesos, o uno de 2 millones de pesos quedará en 2.102.000 pesos. El presidente Gustavo Petro sostuvo este jueves una llamada telefónica con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para hablar sobre la situación en Venezuela. Los dos mandatarios manifestaron preocupación por el uso de la fuerza y celebraron la liberación de presos nacionales y extranjeros. Pero la noticia más grande que se produce sobre este tema está desde el Senado de Estados Unidos, que propinó un golpe a Donald Trump al decidir en una votación de 52 votos contra 47 que prohíbe al presidente de Estados Unidos autorizar nuevas acciones militares en un país sudamericano. Esto para intentar evitar mayores escaladas militares de Estados Unidos con Venezuela tras su intervención y la captura de Nicolás Maduro. ¿Qué puede significar esto para el avance de la operación y de la transición en Venezuela? Esto quedará en el panorama. Lo que sí es que ya está ocurriendo, como hablaremos en nuestro segundo tema de este episodio. Aunque mucho se ha dicho que el escenario que se está viviendo desde la captura de Nicolás Maduro y previamente desde el asedio militar por las aguas del Atlántico no es solo un tema del petróleo, sino que, por supuesto, cruza la agenda política. De todos modos, el petróleo está ahí presente y desde el primer momento, desde la rueda de prensa de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, el tema del petróleo ha estado ahí. Una carátula, la de la última edición de la revista The New Yorker, muestra una caricatura apocalíptica en la que el mundo está ardiendo y en el medio Donald Trump sostiene un inmenso barril de petróleo que se bebe sin aspavientos. Y en ese sentido, el mundo gira en torno a saber si esto es simplemente una gesta por el petróleo o no. Y las señales que ha dado PDVSA de venderle, lo ha dicho este mismo jueves, e incluso Diosdado Cabello dio señales de que sí, es el momento de venderle a Estados Unidos, cosa que antes parecía prohibitivo. Pues ahí está. Si están dispuestos a comprar nuestro petróleo, lo compran y nosotros lo vendemos. PDVSA sacó un comunicado hoy sobre este tema. Nosotros le vendemos petróleo a Chevron, Chevron se lo lleva y nos paga a nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo?
con la cantidad de petróleo que se podría refinar desde territorio venezolano, la producción que históricamente tuvo unos topes gigantes de más de 2 millones de barriles diarios, hasta lo que se está produciendo hoy, que es mucho menor. ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? ¿Qué podría ocurrir? ¿Y cuál va a ser ese comportamiento de ese mercado del petróleo? Pero también de las energías renovables, y que por supuesto es parte del tema que incluso ha puesto el presidente Gustavo Petro sobre la mesa hablando con Donald Trump. Por eso hemos querido invitar a un asesor estratégico en temas de energía y política pública, quien es Felipe Bernal. Felipe Bernal es miembro del Consejo Mundial de Energía y también del Centro Global de Política Energética de Colombia, líder técnico en muchos de estos temas, particularmente hacia energías limpias y hacia los caminos que vienen para la renovación energética. Muchas gracias, Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y un gusto acompañarlos en esta conversación que hoy en día está en la mesa de muchos de los oyentes. Claro, decíamos, bueno, no es solo el petróleo, pero el petróleo es el centro, ¿o no? ¿Usted cómo lo ve? Es algo que, por supuesto, tiene varias consideraciones. Yo creo que la intervención militar surge no únicamente ni exclusivamente del petróleo, pero por supuesto es una de las variables a considerar en la ecuación de la toma de la decisión. Es importante resaltar que hace parte de una iniciativa también de estrategia de seguridad de Estados Unidos en términos de seguridad nacional, donde las variables de abastecimiento, por supuesto, y pues de reducción de costos energéticos, de abastecimiento, de seguridad en las cadenas de suministro, es un tema fundamental. Por el otro lado está lo que han hablado ampliamente y de manera explícita sobre el ingreso de consumo, pues de drogas al país, evitando o por lo menos haciendo como una protección de esas fronteras, tanto de drogas ilícitas como también de inmigrantes ilícitos. Entonces, en esta situación, pues de alguna forma la intervención militar, además de estas variables anteriormente mencionadas, tienen como un fin que principalmente siento que lo lidera más el secretario Rubio, que está asociado a un componente de retoma de institución, pues de retoma institucional y de retoma también del orden democrático en el país. Esa es como un poco mi visión. En este punto, PDVSA está lista para enviar petróleo a Estados Unidos. Y como decíamos, Diosdado Cabello también da a entender que este es el momento, que lo que mucha gente tal vez está esperando que tenga efecto sobre los costos de la gasolina en Estados Unidos, pues probablemente esta es la puerta. ¿Qué tanto podría cambiar ese sector entendiendo que Trump sigue optando por el petróleo cuando, por supuesto, desde otros escenarios se habla de energías limpias? Aquí yo quisiera mencionarle varios temas. El primero, que es muy importante para dar a conocer en términos de magnitud de lo que estamos hablando, es que el consumo de Estados Unidos es aproximadamente de 20 millones de barriles día. Cuando veíamos el anuncio recientemente de los 50 millones que iban a ser enviados, entre 30 y 50 millones de barriles que iban a ser enviados a Venezuela, en acuerdo con la nueva presidenta Delcy, eh, sucesora del régimen, en este caso de Maduro, dan, si ustedes hacen las cuentas, aproximadamente para 2.5 días de consumo en Estados Unidos. O sea, eso es un término, o sea, en términos de magnitud, como para que se den cuenta de lo que estamos hablando, que es muy relevante para responder esa pregunta. Yo partiría también de algo fundamental, y es que hoy la diplomacia es transaccional, no es moral. Algunos dirán que siempre ha sido transaccional, pero nunca ha sido neutral en intención de promover valores, específicamente valores asociados a lo que es la democracia, la libre expresión, la libertad, por supuesto, en ocasiones de presos políticos, la posibilidad de generar oposición. Y cada vez nos damos cuenta que importa menos el tipo de régimen de gobierno e importan más las riquezas para ganar la competencia global. Y esto se ve reflejado en esa doctrina Monroe, que es parte de la Monroe, pero ya le están hablando de Monroe, donde no solo se busca limitar la presencia de China, Rusia e Irán en la región, sino afirmar activamente la primacía de Estados Unidos mediante una combinación difícil de escapar, Carlos. Esto es
muy importante porque aquí estamos hablando que no solo va a haber un tema de coerción económica, como lo hemos visto con las tarifas, como lo hemos visto con acceso a algunos productos y demás, sino que también hay un tema de presión militar, construcción selectiva de alianzas según favoritismos, y ajuste de cuentas personales por parte del presidente Trump, donde llama la atención, por supuesto, esa llamada que hubo ayer con el presidente Petro y donde aparentemente hubo un acuerdo favorable. Eso lo podemos hablar ahora. Sin embargo, también hablando de la posibilidad, en este caso, o de cómo accede un Diosdado Cabello, una Delcy, en enviar este crudo a Estados Unidos, pues parte también de un condicionamiento asociado a estas medidas que yo les mencionaba anteriormente, que son difíciles de escapar porque simplemente serán muy posiblemente removidos en caso que no cumplan con esos acuerdos e intereses de Estados Unidos. Hablando un poco de la historia de ese procesamiento del petróleo desde Venezuela, pues hay toda una historia en la que Estados Unidos ha jugado un rol importante, según entiendo, desde comienzos de cuando Venezuela empieza a descubrir que duerme sobre una cama de petróleo lista para, o más que lista, que está ahí, pero que refinarlo es complejo, sus condiciones, la diferencia con respecto al petróleo de otras regiones del planeta, pues hace que su proceso sea difícil, es lo que entiendo, y que todo ese proceso que ha habido de nacionalizaciones y luego ver cómo Venezuela no está en capacidad de refinar todo lo que podría producir, pues cómo es ese panorama y qué podría hacer Estados Unidos en este punto. Es decir, ese mercado, hay gente que está esperando que eso estalle para que la economía venezolana vuelva a ser como la de los años 80. De acuerdo, ahí hay múltiples implicaciones. Varios analistas coinciden en las dificultades que tendrá Venezuela, el país propiamente y su infraestructura para poder desarrollar ese potencial que está en el subsuelo. Y hay varios elementos frente a esto. Por ejemplo, hemos visto que desde la acción que se ha llevado a cabo, desde el acontecimiento puntualmente, pues por supuesto han habido unos movimientos en las acciones de las refinerías de Estados Unidos con la expectativa que estas refinerías van a poder refinar de alguna manera el petróleo que va a ser o que va a llegar a la costa del Golfo americano en este caso. Eso, para que eso se dé, pues tiene que haber, por supuesto, un levantamiento de las sanciones a Venezuela. Y por el otro lado, también tienen que eh, asegurar que las condiciones también de un suministro no únicamente de 50 millones, sino también de alguna manera recurrente, pues se pueda viabilizar hacia estas refinerías para sostener y realizar el valor que se está teniendo como expectativa en este incremento de las acciones. Eso es un punto relevante. El otro, el tema de infraestructura. Hay también oirán múltiples analistas y personas expertos o no expertos hablando de cuánto costaría la modernización o el reacondicionamiento de la infraestructura para poder llegar a los 3.5 millones de barriles que en algún momento se pudieron producir en Venezuela. Y estamos hablando, hoy en día se están produciendo alrededor de 1.1, un millón de barriles. Ese incremento en producción significaría múltiples billones de dólares en ese recondicionamiento de infraestructura, eh, que también hace que esa competencia por el capital, por atraer capital en Venezuela sea complicado cuando hay otros lugares en el mundo, otras regiones que ofrecen mayor estabilidad política, mejores rendimientos en términos de productividad, mejores precios de barril, para poder de alguna manera ser acertados en esa atracción de capital a Venezuela, pues eso lo veo bastante desafiante. Eso tomará bastante tiempo y no solo estamos hablando de la infraestructura para poder extraer el petróleo, estamos hablando de infraestructura de transporte, de logística, todo lo que se llama como el upstream, midstream y downstream, o más que todo de upstream y de midstream en el sector para poder asegurar que esos flujos del petróleo que sale del subsuelo pues tienen su destino correcto. Ahora, también me gustaría decirle, Carlos, lo siguiente. Y es que ahora le estaba hablando de la doctrina Monroe y es importante entenderlo, pues algo fundamental, y es que en esta competencia de poder entre potencias globales hay una intención de volverse casi que monopolios de recursos. Y vemos que hay una intención en el caso, o no una intención, esto ya es una realidad, y es que China es una potencia
que conserva el monopolio del refinamiento y, del suministro, en este caso, de los minerales críticos. Pero por el otro lado estamos viendo que Estados Unidos se está yendo también en la vía de monopolizar o de alguna forma tener mayor poder de mercado o monopolizar ese poder de mercado, que va a ser difícil, por supuesto, porque hay otros jugadores muy importantes de petróleo, pero que sí quiere tener cada vez una mayor participación en la decisión, en el veto, en cantidades y precios en el mercado de petróleo, para poder de alguna manera mover esa aguja y tener incidencia en esa competencia, especialmente en lo que son combustibles fósiles, petróleo y gas. Hay un nuevo mapa energético, entonces, del que seguramente hay muchos mercados esperando cosas y bueno, el presidente Petro, por ejemplo, ha sido uno de los más insistentes en decir que el petróleo está de salida y que los caminos son otros. ¿Qué decir de ese nuevo mapa energético? El petróleo, en realidad a lo largo del tiempo lo que hemos visto no ha sido un componente de transiciones energéticas, sino ha sido de adiciones energéticas. Yo incluso lo mencioné hace varios años antes de que se volviera famosa la frase en una entrevista que me hacían, porque cuando uno ve una gráfica se da cuenta que siempre la pendiente, lo que tiende a pasar con cada uno de los combustibles, es que incrementan a lo largo del tiempo y llegan a un punto donde se estabilizan, pero realmente nunca descienden. Y son las nuevas tecnologías que van aportando a esa adición energética en el incremento de la demanda global y en el incremento de las demandas también industriales que se van generando, ya sea por incremento poblacional, por demanda industrial, etcétera. Entonces, estamos hablando que cualquier molécula o electrón que se produzca, se genere, va a aportar a ese incremento de demanda o va a atender por lo menos un incremento de demanda desde el incremento de la oferta. Entonces es muy difícil hablar de un fin del petróleo. Realmente el fin del petróleo no está cerca y no va a suceder. Siempre se va a requerir por lo menos como fuentes de firmeza para poder asegurar que haya un suministro que no vaya a vulnerar la seguridad energética, el suministro energético y por supuesto todo lo que eso conduce ya frente a las variables de desarrollo nacional. Sí, desde luego va a haber una caída en los crecimientos anuales, eso sin duda, sin duda el sector está presentando y va a presentar una caída en los crecimientos anuales. Yo creo que es parte de lo que también está teniendo implicaciones en la caída de los precios sostenidos del petróleo y del barril, tanto en el WTI como en el Brent. Y esto pues es parte de lo que se ha visto, pues varios hemos coincidido en evidenciar una situación atípica en el mercado del petróleo. Ni siquiera la fuerte inestabilidad, Carlos, que vivimos geopolítica actual ha logrado sostener los precios de crudo. Eso es absolutamente llamativo. Durante 2025 el petróleo registró su caída o su mayor caída anual desde la pandemia, con el Brent perdiendo cerca del 20% y cerrando el año muy por debajo de niveles del 2024. Y esto ocurrió a pesar de los conflictos en Medio Oriente, los bombardeos en Irán, bloqueos a cargueros, enfrentamientos entre potencias petroleras, como le estamos viendo ahorita en Yemen, entre Emiratos Árabes y Arabia Saudita, entre otros riesgos que históricamente solían impulsar los precios al alza. Yo creo que esto sugiere ante todo que hoy pesan más los factores de oferta y demanda. Vemos altos niveles de inventario, vemos por supuesto también una sustitución en algunos casos por otras fuentes eh, de energía. Pesan más esos factores de oferta y demanda que las tensiones geopolíticas. De acuerdo. En ese sentido, Venezuela podrá llegar en algún punto, sea con la transición, sea bajo el control de Estados Unidos o no, podría llegar en algún punto técnicamente a recuperar esa capacidad de producción petrolera de los previo al año 2000 o incluso de los años 60 y 70. Tomará muchísimo tiempo. Tomará muchísimo tiempo por no solo, supongamos, inicialmente les comenté el factor de atracción y competencia por capital. Hay prioridades en el funnel de inversión de las distintas compañías, incluso Chevron vemos que tiene por lo menos sus recursos de capital ubicados principalmente en lo que viene siendo el Permian, adicionalmente en la Guyana, de repente algunos otros en Alaska, con otras petroleras.
Entonces, esa atracción de capital va a ser complicada por las variables que anteriormente mencioné, donde aquí el riesgo es mucho mayor en Venezuela. Dos, los precios tampoco favorecen en este momento ese nivel de inversiones para amortizar lo que se requiere. Eh, Adicionalmente, se requiere toda una rehabilitación de infraestructura, las cifras y, por supuesto, de mercado en general para llegar a esos niveles que estamos viendo. Tomará mucho tiempo, insisto, y esos precios no dan. Aquí también hay un tema importante y es que eh, hay que pensar no únicamente en esa demanda global que pueda abastecerse del incremento del petróleo. Puede que se llegue a los 3,5 millones de barriles, pero también hay que pensar que eso va a ser apalancado por el mismo desarrollo industrial de Venezuela, que también va a tomar tiempo. Hoy, si se están produciendo 1,1, 1 millón de barriles, es porque eso es lo que está, de eso es, o algún porcentaje de esto es lo que está demandando el consumo interno. Entonces, es parte de las variables que hay que tener muy presente a la hora de anticipar si esto va a ser posible y en qué tiempos. Simplemente, como para resumir, tomará tiempo, es de alto riesgo para la inversión, compiten por un capital que ya está siendo distribuido en zonas con menores riesgos y mejores rendimientos. Y por el otro lado, cualquier cifra que escuchen le pueden poner un cero adicional. Finalmente, Felipe, el escenario chino, ¿no? El jugador grande, usted lo comentaba ahora, y cómo pues estos mercados dependen muchísimo de cómo China se mete allí en ello. Entonces, ¿qué va a pasar con China? Eso es muy interesante también, Carlos, porque esa es una también de las variables. De repente ahora no la incluí cuando les mencionaba cuáles eran las que yo consideraba que habían sido tenidas en cuenta para la intervención. Pero definitivamente bloquear a China es una de ellas. Tal vez sí lo mencioné en la doctrina. En términos de seguridad energética no habrá perjuicio para China. Y en esto quiero ser muy claro. Los perjuicios de la acción militar de Estados Unidos en Venezuela pueden perjudicar principalmente los estados financieros de China porque los barriles eran el colateral del repago de la deuda en Caracas, pues entre Caracas y Beijing. Y un porcentaje menor del negocio de refinamiento chino dedicado al refinamiento de petróleo de Venezuela tal vez sea perjudicado, pero insisto, es menor. Esta sustitución de esas importaciones chinas del petróleo venezolano podrán fácilmente ser eh, sustituidas, reemplazadas con otro proveedor, e independientemente de esto, eh, la cantidad de barriles en inventario de China les da para tener muchísima tranquilidad en cualquier disrupción de las cadenas de suministro a nivel global por un largo tiempo. ¿Cómo se está viviendo en Venezuela esta jornada desde el momento en el que estamos grabando este episodio? El anuncio de la liberación de prisioneros políticos, ese era uno de los temas más esperados, sin duda alguna, por todos los sectores relacionados, no solo la oposición al régimen de Venezuela, sino pues internacionalmente es uno de los temas, porque además también hay prisioneros extranjeros. Queremos hablar con Vladimir Hessen. Vladimir Hessen es periodista allá en Venezuela. Además, ha sido diputado en Venezuela. Estuvo su vida política, vida pública, estuvo notoriamente antes de los años 90. Y sin duda es una de las voces que le habla a los venezolanos y por supuesto también hacia el mundo sobre lo que ocurre en Caracas. Bienvenido, Vladimir. Ok, aquí estamos a la orden de ustedes y de todos los oyentes que están participando. Vladimir, esta es una noticia que me imagino que se ha esperado desde hace mucho tiempo. Siempre ha habido todo este tema con los prisioneros políticos, con líderes de oposición y no solo gente del mundo de la política, sino que hay prisioneros políticos que no necesariamente son políticos. Es decir, que son gente que fue capturada en algún momento por su trabajo, por lo que hacía. ¿Qué significa esta noticia de liberación de prisioneros? ¿Y qué espera usted? Bueno, es un cambio obligado, pero tenemos que remitirnos al plan que anunció ayer Marco Rubio
de tres fases: estabilidad, recuperación y luego transición. La última palabra es clave, porque estamos hablando entonces que vamos a estabilizar la situación después de un enorme conflicto. También Marco Rubio habló acerca de buscar un entendimiento nacional a través de la estabilidad, después la recuperación, que tiene que ver con la riqueza petrolera, y luego la transición. Transición significa llegar a unas elecciones y existe una transición para que pueda gobernar quien democráticamente gane esa elección, sea presidente, gobernadores, alcalde o congreso. Entonces, dentro de ese marco, van a moverse algunos escenarios, ¿verdad? No todo está dicho, pero hubo una escogencia de los hermanos Rodríguez, que son Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que es el presidente del Congreso. Ambos pueden ser muy criticados políticamente, pero ellos no han estado involucrados en episodios funestos, y además han estado involucrados siempre en todas las negociaciones, sobre todo Jorge Rodríguez. Entonces se supone que estas dos personas, que no tienen ni poder militar, ni policial, ni de inteligencia, porque eso lo detentan Vladimir Padrino como ministro de la Defensa y Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, Justicia, que controla todas las policías y todos los organismos de inteligencia. Ellos no tienen ese poderío, pero son personas pues, que conocen lo que son las negociaciones y pudieran estar interesados en que esto llegara a buen. Al fin y al cabo, Jorge Rodríguez, quien firmaba todos los convenios que después no cumplía Nicolás Maduro, y le ponía gran resistencia tanto Vladimir Padrino como Diosdado Cabello. De manera que el escenario ahorita es de negociación, de transición, y bajo una amenaza de que las cosas volvieran a complicarse. Yo estoy muy entusiasmado con esto, porque solo con este proceso es que se puede lograr que el país realmente se recomponga. Recordemos a Chile, hubo que perdonar, así como en Venezuela se le perdonó al arrasado al haber formado parte de la dictadura. Bueno, en Chile le perdonaron ni más ni menos que a Pinochet sus crímenes, pero el país se enrumbó en una democracia que funcionó. También ocurrió en España cuando no hubo represalias contra la dictadura del caudillo de España, como él mismo se llamaba, Franco. Y bueno, y también tuvieron entente en Colombia, la paz con las FARC, se logra, entendiendo que hay una justicia transicional y que había que tomar medidas de alta política para que un país pueda recuperarse y sobre todo reencontrarse, que las familias que se han dividido se encuentren. No solo me refiero a que se han dividido porque han viajado, no, es que hay familias que rompieron porque unos eran de un bando y los otros familiares del otro. Es decir, psicológicamente hubo una ruptura familiar producto de la política. Hasta ese nivel se llegó, ¿no? En ese punto, precisamente, las familias que se encuentran, vemos que en la liberación de prisioneros que empezó este jueves, pues hay nombres como activistas, defensores de derechos humanos, pero también fueron liberados algunos españoles que estaban capturados. Bueno, bueno, liberaron a Rocío San Miguel, que yo no, es una de las grandes injusticias terribles que se puede haber cometido contra persona alguna, sobre todo acusándola de conspiración o de terrorismo, cuantas cosas se le ocurría hacer. Estoy muy contento que ella esté en libertad, y así podríamos mencionar a otros, pero no quiero dar nombres porque Alfredo Romero del Foro Penal alertó que esperemos que estén las listas completas, que se confirmen, porque se está generando una situación de que no todos los presos políticos van a salir o están saliendo. Yo espero que sí sean todos, pero para no generar falsas expectativas en Venezuela. Pero estoy muy feliz, por lo menos con estos 5 que ya sí el gobierno español los anunció. En ese sentido, ha habido este gesto que se estaba esperando. No se puede decir propiamente un gesto, esto es un paso clave. Y también ocurrió este jueves que Diosdado Cabello ya empezó a hablar de vender petróleo a Estados Unidos. Cambió el discurso, que es probablemente uno de las señales más fuertes de lo que está pasando, ¿no? Claro, claro. Lo del gesto, por cierto, lo pronunció Jorge Rodríguez cuando dijo que ellos habían tenido un gesto. Y la verdad que entendimiento entre todas las partes de Venezuela, hemos resuelto
liberar a los presos políticos o liberar a todos los presos que se encuentran por razones de Estado, qué sé yo, pero no, eso no es un gesto, es decir, ellos tienen que perder el miedo también. Lo que pasa es que los dirigentes están cuidándose mucho de que no les digan traidores o les digan que ellos están combinados con los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Porque hay toda una población adoctrinada que siente que esto puede ser una traición. Pues no lo es, no lo es. Es simplemente el reencuentro de los venezolanos y eso es lo que hay que explicar y lamentablemente Delcy Rodríguez y Jorge, por la razón que expliqué, no lo están haciendo, pero también comprendo que ellos deben hacer todo cuanto puedan para que ambas partes acepten lo que se está negociando entre Venezuela y Estados Unidos y entre el gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos, para que esto conduzca a un bien mayor. Gracias por acompañarnos en el Café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del Café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.